el azimut, el que habíamos utilizado pues para calcular en nuestro paso anterior. Teníamos entonces un azimut de 56 grados con 40 minutos, que era el azimut que traíamos de pronto desde acá, desde nuestra línea. ¿Qué necesitamos calcular? Entonces necesitamos calcular este ángulo, que sería el ángulo de deflexión de esta curva, de mi curva 2. Entonces necesito calcular este ángulo que está acá. Tengo acá, entre mis datos conocidos, tengo acá, bueno, voy a borrar esto. Tengo acá que esta línea pues tiene un azimut de 62,40 con el norte, pero pues traía que de pronto teníamos pues la línea que se trasladaba de acá, que era de 56 grados con 40 minutos. Entonces simplemente pues yo diría que mi ángulo sería, si de pronto ustedes pues trazaran acá una línea, se darían cuenta pues que necesitamos pues medir sobre un ángulo de 180. Tengo mi línea de 62 y tengo mi línea que ya habíamos dicho que era la que venía acá de 56. Por lo tanto yo diría que mi ángulo, voy a anotar acá, que mi delta 2 sería igual a 180 grados menos mi ángulo de 56 grados 40 minutos menos mi ángulo de 62, vamos a ver si lo puedo sacar, 62 grados con 40 minutos que lo teníamos allí también. Bueno, acá pues de pronto no les he podido sacar bien el símbolo de grados, entonces de pronto lo voy a hacer así mejor para que de pronto esa rayita allí no nos moleste. Entonces realizando esta resta, entonces me da que mi ángulo delta 2 tendría un valor de, bueno, voy a realizar acá en la calculadora pues estos datos, que sería 180 menos 56 grados 40 minutos menos 62 40 minutos, y esto pues me da a mí 60 grados 40 minutos. Listo, que sería pues el ángulo que tengo acá. Listo, 60 grados 40 minutos. Y me vengo para acá y entonces ya tengo mi ángulo delta, que sería 60 grados 40 minutos. Ahora necesito calcular mi R para pues poder calcular mi longitud de la curva. Entonces la fórmula para calcular R2, que ya la habíamos trabajado en ocasiones anteriores, era pues despejada de la fórmula de tangente, y por lo tanto pues me quedaría de esta forma, ¿cierto? Tangente de delta medio. Listo, que sería pues el parámetro para calcular R2. Por lo tanto R2 sería igual a la tangente 2, que en este caso son 100, que ya la teníamos con anterioridad, dividido tangente de 60 grados 40 minutos dividido 2. Entonces, si ustedes hacen eso ahí en la calculadora, pues de pronto esto anótenlo acá entre paréntesis para que no tengan ningún tipo de complique. Si ustedes hacen eso, a mí me da 60 grados 40 minutos dividido 2. Esto a mí me da 170,901, sería 170,901 metros. Para calcular entonces ya mi longitud de la curva, entonces ustedes simplemente anotan el valor de pi. En este caso pues voy a agregarlo aquí a mi pi por mi r, en este caso que es 40, pi por r
digo pi por r que es 170, qué pena me equivoqué, punto 901, por mi ángulo que sería 60 grados 40 minutos, dividido entre 180. Y esto me da un valor de 180.956. Entonces, procedemos entonces a calcular el valor de la abscisa. Entonces, abscisa del PT2, PT2'. Y esto entonces sería igual a mi abscisa del PC, que pues ya la teníamos acá, K290, K2 más 920, más la longitud de la curva 1, que ya la tengo, 62.832, más habíamos dicho hace un ratito que necesitábamos la longitud de la curva 2, que sería 180.956. Aparte, necesitábamos la distancia que calculamos necesitamos la distancia que calculamos hace un ratico, que fue 60, del PT2 al PC1. Necesitamos también, bueno, yo creo que ya ahí están todos los parámetros que necesitamos en este caso para poder calcular pues mi abscisa. Entonces realizamos la suma, voy a sumarlo acá en mi calculadora. Y de esa forma pues calculamos nuestro abscisa para ese parámetro. A mí me dio 3 más 223.79 y ya tengo pues mi abscisa por la vía A. Ahora entonces pues vamos a realizar el cálculo por la vía B. Entonces voy a calcular la abscisa igual de PT2 igual a PT2' por la vía B. Entonces, para calcular la abscisa por la vía B, necesito la abscisa, ay qué pena, necesito la abscisa del PT2 igual a PT2' por la vía B. Va a ser igual a ¿qué? Entonces venimos y miramos acá y necesitamos la abscisa de mi PC', necesitamos mi LS', necesitamos esta distancia igual y la longitud de la curva 2'. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya acá me dieron mi abscisa del PC'1. Entonces, yo voy a anotar acá lo que necesitamos para que comencemos a calcular cada uno de esos parámetros como lo hicimos anteriormente. Entonces, abscisa del PC' más la longitud de la curva 1' más igual necesitamos otra vez la distancia del PT1 al PC2' y necesitamos también la longitud de la curva 2'. Comenzamos, la abscisa ya la conocemos, la abscisa del PC'. En este caso venimos y la pasamos de acá, que sería 2,890. Entonces K2 más 890. Listo. Ahora entonces pues calculamos mi LS1, en este caso prima, y necesitamos otra vez mi delta. En este caso, pues si ustedes observan en el diagrama, estas vías pues son iguales porque son paralelas, por lo tanto el delta 1 va a ser el mismo, va a ser 90. Entonces vamos a anotar acá que sería pi por 90, que sería el ángulo, por mi radio 1, que en este caso, para este ejercicio, mi radio 1, si ustedes observan, pues necesitamos calcular el radio 1, ¿cierto? Que es un parámetro que está acá desconocido. Entonces, si observamos acá el esquema, nos damos cuenta que anteriormente, pues ustedes calcularon este radio de acá hasta acá, ¿cierto? Y lo calculamos, o bueno, nos lo dio el ejercicio que era pues, de 40. Entonces acá en el ejercicio, pues nos dicen que esta distancia acá hasta acá es de 20. Entonces tendríamos 40 más 20
Y si esa distancia es 20 y teniendo en cuenta pues que son unas vías paralelas, que pues tenemos esta distancia acá de 40, podríamos decir que esta distancia acá es de 20. Por lo tanto, pues el radio de la curva 1' sería 40 más 40, porque sería el radio de 1 más el 40 del radio, el radio de la curva 1 sería el radio de la curva 1 más la suma de esos dos pedacitos, que serían 20 más 20, entonces serían 40. Por lo tanto, pues el radio quedaría de 80, dividido